Estamos viviendo tiempos muy únicos, ¿verdad? Que no sabemos bien para dónde vamos. Y quiero partir con esta idea de regeneración de la crisis y la resiliencia. Entonces, vamos a ir avanzando. En qué es lo que está pasando y de alguna manera esta presentación, si bien traje algunas ideas que yo he ido pensando y que también uno va conversando, ¿qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y cómo vamos a llevar adelante todo esto. Entonces, primero que nada, esta imagen del planeta me parece una imagen increíble porque de alguna manera nos muestra el planeta Tierra, donde vivimos, nuestro hogar, nuestro lugar en el mundo, en el universo, y es una obra maravillosa, es nuestro hogar, es nuestra casa, es donde vivimos y es donde tenemos que volver a, de alguna manera, conectar con esta gran naturaleza de la que somos parte. Y quiero ir contando un poco un relato de por qué el turismo regenerativo y cómo vamos a ir enfrentando de alguna manera todo esto que está pasando. Y para la familia del turismo, estamos, diríamos, en shock, ¿verdad? Estamos en un shock total. Nunca había pasado esto. El 100% de los destinos del mundo están cerrados. El 100%. Creo que no hay muy pocas otras actividades que hayan llegado a este punto de realmente una parálisis general, y lo que uno conversa con los diferentes colegas del turismo es que esto es algo que nadie esperaba por ningún motivo y que estamos muy sorprendidos y no sabemos bien cómo reaccionar y de alguna manera entender que estamos en, en un momento, en un shock muy fuerte, y es normal no saber qué hacer, es normal sentirse perdido en el tiempo, es normal tener subidas y bajadas y ideas que parecen buenas y que a los 2 días no sirven. Y por eso decía al principio que es muy difícil tener soluciones en estos momentos porque estamos viviendo una crisis quizás que nunca habíamos vivido antes. ¿Y qué es una crisis en ese sentido? El otro día leía algo bien interesante, pero la crisis es como una especie de ola. Cuando uno va surfeando, perdón, una ola, ¿verdad? Y esta ola, los que se han caído en el mar y en la ola te empieza a revolcar y entras en un remolino con mucha fuerza, y en este remolino, la verdad es que uno pierde la dirección. No sabes dónde está el norte, el sur, ni un lugar, ni arriba ni abajo, y por muchos esfuerzos que tú hagas en quizás querer impulsarte hacia arriba para tomar aire, no hay dónde afirmarse. ¿Por qué? Porque en las crisis lo que ocurre es que las estructuras que estaban sosteniéndonos se derrumban, dejan de existir. Entramos en un, en un lugar que lo que nos sostenía ya no está, y el futuro no tenemos dirección. Por lo tanto, cuando estamos en esas dos partes, ¿verdad? Por un lado, la estructura se desvanece, la ola que nos llevaba en la tabla de surf desaparece, nosotros caímos en el remolino y tampoco sabemos la dirección a dónde ir, por así decirlo. Y tenemos que dicen que lo mejor que hay que hacer en estos momentos, cuando uno está en el torbellino, es soltar y dejar que este movimiento te lleve de alguna manera, hasta que dentro de eso vamos a ir encontrando poco a poco las respuestas y las soluciones, porque queremos solucionar todo y hacer las cosas para solucionar, pero parece que lo que está pasando no va a ser algo tan rápido, y como está este dibujito, estamos entrando, ¿verdad?, en un espacio incierto, que está ahí, un corte en el tiempo. Algunos le llaman el reset, algunos le llaman la zona cero del turismo, pero la actividad está totalmente parada y vamos a ver qué surge y qué estamos viendo. Pero
La verdad es que esta crisis que estamos viviendo es una de las olitas, pero creemos que podemos sacar provecho y ir preparándonos, ¿verdad?, hacia la gran ola de cambio que viene, y que nosotros creemos que esto también nos está ayudando a prepararnos para eso. O sea, cómo nos preparamos ante nuevos cambios, ¿verdad?, más fuertes que van a venir, y qué es lo que está pasando en la naturaleza, ¿verdad? Esto lo hemos compartido con los diferentes compañeros, pero de alguna manera el turismo trabaja con la naturaleza fuertemente, y la naturaleza ya estaba en un límite de contaminación, está en un límite de contaminación grave. Esta es una foto de un surfista, ¿verdad?, con una ola con plástico y basura, que es una aberración misma para el turismo. Por otro lado, como el plástico, ¿verdad?, y todo este sistema del consumo y desechar rápidamente está contaminando los océanos. El microplástico ya está llegando, ¿verdad?, a todos los animales y a nosotros mismos. O sea, nos estamos comiendo de vuelta el mismo plástico que estamos tirando a la basura. Lo que cada vez el feedback que nos está dando la naturaleza es que ya la naturaleza no quedaba allá, sino que se nos está devolviendo todo lo que hemos puesto hacia ella. Y de alguna manera se ha hablado de lo que está pasando, que también es un desbalance ecológico, ¿verdad?, porque nuestra forma de desarrollarnos no convive con la naturaleza de la mejor manera. Está una producción de carne a gran nivel. Sobre todo, miren, el pastoreo de esos lugares, no hay tierra, no, o sea, no hay vegetación, no está en relación con un ecosistema que mantenga la vida de los animales. Algunos dicen que este bicho viene desde la alimentación, ¿verdad?, de comer animales, y cómo también tenemos que ir viendo nuestras relaciones. O sea, ¿qué relaciones estamos teniendo con el mundo animal? ¿Qué relación estamos teniendo con la naturaleza? ¿Qué relación estamos teniendo entre los seres humanos? Y de alguna manera el ser humano está viendo la naturaleza de esta forma, ¿no? Como, puedo sacar lo que quiera de ella, y porque necesito desarrollarme. Y estamos llegando a niveles increíbles de tapar a la naturaleza con nuestro desarrollo, con nuestra forma de crecimiento más bien. Esta imagen es impresionante de la Ciudad de México, lo que quizás eran cerros de alguna manera, pero ahora está tapada de gente y de esta forma de vivir donde no hay espacio para la naturaleza. O sea, no le damos espacio, no le damos cabida, porque no la vemos realmente, no la estamos viendo ni la estamos valorando, pero nos estamos dando cuenta poco a poco, y quizás no da tan poco, que la naturaleza obviamente es vital, porque somos naturaleza y estamos sostenidos por la vida de la Tierra. Entonces, antes de que pasara esto, nosotros acá bueno, en diferentes partes de Latinoamérica y en el mundo también venía toda una revuelta social. En Chile estuvo muy, muy fuerte, un movimiento social de las personas, una sociedad que quiere despertar, una sociedad que quiere ser más partícipe realmente, que siente que hay abusos en niveles políticos y económicos y de las élites que no están funcionando para todos, y que no estábamos contentos con lo que estábamos viviendo, y queríamos una mejor sociedad, y queremos una mejor sociedad. Y el sistema que estamos viviendo, bueno, todo el movimiento de Greta también, ¿verdad? Movilizaciones mundiales en las calles, yo creo que fue el tiempo con mayor movilidad social, con presencia social en las calles, donde realmente la población, las personas se estaban manifestando juntas. Y era un movimiento muy, muy potente, y muy contrario a lo que está pasando en esta aislación física, ¿verdad? Pero también está quedando toda la red social viva, pero esta aislación física contra todo esto que venía sucediendo en esta crisis sistémica, de la cual estamos siendo parte, y que estamos en una pausa, eh, pero que no deja de existir y de estar ahí. Nosotros hace tiempo hablamos de esto, ¿verdad? Que para los que conocen la huella ecológica, vamos a leer el resumen porque no es el punto ahora, pero necesitamos, para vivir como seres humanos sobre el planeta, 1,7 planetas. O sea, cada año consumíamos 0,7 planetas más de lo que tenemos.
porque todavía estamos en esta lógica, ¿verdad?, de crecer infinitamente en un planeta finito. Cosa que es inviable y que de alguna manera es solamente posible en la mente, pero llega un punto en que estamos topando con los límites planetarios de los recursos y de la capacidad que tiene la naturaleza en regenerarse a sí misma para que existan esos recursos para alimentar a todos, por así decirlo. Entonces íbamos más rápido en la capacidad de regeneración de la Tierra. 1,7 planetas, eso significa básicamente que estamos dejando sin naturaleza a las futuras generaciones. Yo tengo 2 hijos de 15 y 12 años, y me pregunto, ¿qué mundo van a vivir ellos? ¿Con qué recursos van a tener? ¿Van a tener realmente un agua limpia? ¿Van a tener agua? ¿Van a tener la capacidad de una tierra fértil? ¿Van a haber alimentos cercanos? ¿O en qué mundo le vamos a heredar, verdad? Entonces, es un tema muy potente, porque el ser humano se está mirando mucho el ombligo, ¿no? Como yo, y mi consumo, una sociedad de consumo muy fuerte, no pensando en los otros, no pensando en las futuras generaciones. Y bueno, como es imposible vivir en 1,7, en ocupar 1,7 planetas, claramente tenemos que repensar la forma en cómo generar economía y circularizar y regenerar de alguna manera nuestra actividad. Y por eso el consumo, ¿verdad? Y la demanda y el consumo de recursos que estamos teniendo ya vez caen más en alza, y los recursos de alguna manera ya en baja, o sea, estamos bajando la capacidad que tiene la naturaleza en dar estos bienes, ¿verdad? Para ocuparlo. Entonces estábamos entrando en una zona cada vez más angosta, donde el consumo aumentaba por un lado y, y los recursos iban bajando, y que nos íbamos encontrando en lo que se llama este túnel desconocido. Este túnel desconocido les hablé al principio que también es una crisis. Entonces, y por eso creo que esta experiencia que estamos viviendo de crisis es una buena aprendizaje para las crisis que vienen, porque no es, van a seguir sucediendo, creo, de diferentes formas, y esto nos está dando una conciencia y un despertar de ver cómo podemos ir surfeando estas olas que van a venir. Y de alguna manera, cómo a través de la innovación y de la creatividad vamos a poder ensanchar nuevamente el camino. Esto también uno puede verlo como una especie de parto, ¿no? Donde ya no cabemos en la Tierra y necesitamos pasar por esta puerta, por este túnel, para reempezar, para empezar una nueva forma y una nueva relación con la naturaleza. ¿Y cómo llegamos aquí a esta crisis? Yo creo que hemos hablado con varios y todos acordamos que es una crisis de percepción. Cómo el ser humano está mirando la naturaleza, cómo la vemos, y qué pensamiento tenemos al verla, y por lo tanto cómo nos relacionamos. ¿Y cuál es esta crisis de percepción? Y lo vamos a juntar, esta crisis de percepción, con las tres relaciones de la naturaleza que nosotros trabajamos en regeneración. Entonces trabajamos en 3 relaciones que son importantes, que es la relación del ser humano consigo mismo, del ser humano con la naturaleza, y del ser humano con los otros. 3 relaciones. Cómo estas relaciones nos sostienen y nos permiten existir. Pero el ser humano, en esta relación, creemos que el ser humano está atrapado en un ser humano materialista y economicista, ¿verdad? Que solo creemos que somos lo que tenemos o lo que hacemos. Y en esta crisis que estamos viviendo, algo bien interesante es que muchos han parado su hacer. O sea, dejan de trabajar, no pueden salir, no pueden ver a los otros. Y a pesar de que no podemos hacer y que creemos lo que somos, empieza a surgir también nuestro ser. ¿Quiénes somos realmente? Y que no solamente somos un cuerpo y algo que hacemos, sino que somos algo mucho más profundo, que tenemos que volver a conectar con nosotros mismos en ese sentido. Entonces el ser humano se está mirando a sí mismo desde esta mirada muy materialista y muy economicista, y muy individualista desde el ego, ¿verdad? Y por otro lado, la sociedad está basándose como con la competencia, una competencia desenfrenada por el otro, por el trabajo, por ganar,
por de alguna manera casi que el vecino era un enemigo, ¿no? Y que cada uno de estas personas son engranajes de un gran sistema, como una gran máquina en la cual estamos metidos, y estamos en esta relación que la sociedad de alguna manera ya no existe esa relación con los otros, o sea, sí existe, pero está rota de alguna manera, por la competencia, ¿no? Por esta que el otro es mi competencia. Este pensamiento es súper desintegrador, es muy difícil llevarlo adelante. Y por otro lado, la naturaleza la estábamos viendo como un recurso, como una cosa a explotar, como algo que está fuera de nosotros, que no tiene que ver con nosotros y que podemos sacarle ilimitadamente todo lo que queramos, y muerta, como una cosa muerta realmente. No estábamos apreciando en nuestra sociedad occidental, apreciando realmente la naturaleza en su profundidad y en su totalidad, cosa que los pueblos ancestrales de Latinoamérica tienen mucho, mucho que enseñarnos, y mucho que ayudarnos a reconectar también con la naturaleza. Entonces estas tres relaciones de la regeneración de alguna manera vienen un poco rotas, y cuál es el camino que vamos a ir conversando para ir adelante. Pero como hablamos de esta crisis de percepción, ¿verdad? Vemos el mundo en los últimos paradigmas de percepción, básicamente el mundo como una gran máquina. Una máquina productora de bienes, ¿verdad? Y que es un gran engranaje inteligente. Pero esta máquina es una máquina de producción, ¿no? Como las que hemos conocido, que van produciendo y que están basadas en un pensamiento lineal. O sea, que yo tomo, saco la naturaleza, lo tomo, transformo algo y desecho por un lado y genero un producto. Y no hay circularidad, es solamente un pensamiento lineal. Tenemos una mirada del mundo muy economicista, como dije anteriormente. La economía es como el dios, casi de este tiempo, ¿verdad? Quizás los griegos tenían un panteón, las culturas ancestrales son animistas, o sea, pero para hoy día es casi que la economía es la base de la sociedad, cosa que es importante, pero no lo es todo. Y de alguna manera, como decía anteriormente, esta percepción de un crecimiento infinito en un planeta finito, ya una especie de sociedad adicta al crecimiento. O sea, no puede funcionar si no es creciendo, y por eso tenemos que crecer 3 puntos del PIB anual o 4, y que esa es la base de la sociedad, del crecimiento. Pero vamos viendo que eso no es posible, ¿verdad?, en los organismos vivos. O sea, no hay organismo vivo que crezca para siempre. Nosotros mismos. Uno crece hasta alrededor de los 21 años. No me va a seguir creciendo ni más altura, ni más los brazos, ni la cabeza, y no por crecer más voy a ser mejor tampoco, que es uno de los principios que tiene este antiguo pensamiento. Entonces, después del crecimiento viene una etapa de desarrollo del ser humano, y también debería hacerlo así con las sociedades. Entonces no podemos crecer infinitamente. ¿Y cuál es el cambio? Y creemos que, como sale en este cuadro, que la naturaleza está dentro del ámbito de la economía. Y desde ahí lo hablamos como una mirada economicista, ¿no? O sea, que existe nuestra sociedad económica y que está la naturaleza dentro de ella, donde podemos explotarla, extraerle cosas para que funcione nuestra economía. Pero la realidad nos dice que es totalmente al revés, ¿no? Que existe la naturaleza y que dentro de esa naturaleza es posible la economía, ¿ya? La economía no existe, no es posible fuera de las barreras planetarias, fuera de los límites planetarios y de donde estamos viviendo. Parece como lógico, pero nuestras estrategias globales no iban en esa línea, iban a un crecimiento infinito en un planeta finito. Por lo tanto, esta nueva mirada de percibir el mundo como un organismo vivo, ¿verdad? Alguien interesante aquí es James Lovelock, que plantea la teoría de Gaia como un organismo vivo, y donde la naturaleza ya no es algo exterior y que está ahí, sino que es un organismo complejo, vivo, y que nosotros somos parte de ese organismo vivo. Esto nos hace pensar de una forma totalmente diferente y nos hace pensar en la naturaleza también como una gran profesora. O sea, están todos los elementos ahí para aprender de cómo relacionarnos, cómo va operando la naturaleza de alguna manera. Y una de esas cosas es el pensamiento circular, ¿verdad?, aplicable a la economía circular. Y
cómo la naturaleza funciona a través de ciertos principios y patrones, que no los vamos a ver ahora, pero que uno puede aprender de ellos para ir aplicando a nuestras organizaciones, también a nuestras infraestructuras, a nuestra forma de hacer sociedad y de alguna manera hacer una sociedad natural, por así decirlo. Porque la naturaleza es la única que no ha quebrado en 4.000 millones de años. Tiene su capacidad de resiliencia, tiene su forma de relacionarse, tiene principios de colaboración, de mutualismo, etc. Entonces, ¿cómo volvemos a ver la naturaleza como un organismo vivo? Es uno de los grandes temas del cambio de paradigma que tenemos que hacer. Y en ese sentido, si la vemos viva, y ante lo vivo un sentimiento mucho más amoroso, diría yo, y mucho más de cuidado del mundo en que estamos viviendo. O sea, si no amamos nuestro mundo, nuestra naturaleza, eh, es muy poco lo que vamos a poder hacer de verdad. Y de alguna manera porque estamos en este desarrollo, ¿verdad? Que hemos logrado grandes cosas como humanidad, no cabe ninguna duda. Pero esto también nos ha puesto en esta sociedad del ego, ¿verdad? Y de hecho en esa imagen el hombre está por sobre la mujer y que tiene que ver con todas estas manifestaciones, ¿verdad? Del feminismo que está sucediendo a una igualdad, o sea, y de alguna manera cómo cambiamos del egocentrismo, del ego al ego, ¿verdad? Un cambio donde nos vemos todos parte de un mismo sistema, que somos todos parte de un gran organismo vivo, que somos células dentro de un cuerpo mayor. De alguna manera surgen preguntas así, por ejemplo, ¿cuál es mi servicio para este organismo mayor, para este cuerpo mayor? Así que esta imagen, varios lo deben conocer, pero es muy representativa. Y entonces, dado este contexto que estamos hablando, ¿verdad?, de una crisis ecológica, que ya está muy en tapete, donde el consumo inevitablemente va a tener que bajar porque los recursos ya están bajando, y esto es lo que muestra el gráfico de aquí, con la capacidad de carga en verde. Como ya habíamos pasado y ocupábamos 1,7 planetas, la capacidad de carga empezaba a descender porque estamos ocupando más de la capacidad de regenerarse, por la curva de capacidad de carga empieza a descender y nuestro consumo seguía aumentando. Y siempre se plantean diferentes futuros ante esto, y uno de los futuros es el tecnofix, que se llama, que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas. Y no vamos a entrar en eso ahora, pero claramente todo el desarrollo de la tecnología en esta crisis, ¿verdad? El gran empujón y aceleramiento del trabajo virtual, de la comunicación virtual, del aprendizaje virtual, va a cambiar la sociedad como no lo habíamos visto antes. Este un empujón a las plataformas y a un mundo mucho más virtual, que trae sus beneficios, pero también sus riesgos. Pero lo que no trae es que no podemos seguir consumiendo lo mismo. Por lo tanto, en algún momento la tecnología, si es que no realmente conecta con lo que hablábamos anteriormente de un organismo vivo, eh, no va a tener grandes soluciones para la crisis que estamos viviendo. Por otro lado está la tecnología verde que disminuye el consumo de energía, ¿verdad? Porque también tenemos una sociedad en base al petróleo, tecnologías verdes, pero no necesariamente iba a alcanzar a recuperar a la naturaleza que está devastada. Por otro lado está la idea de apocalíptica, de que todo ya se derrumba, como una civilización, ¿verdad?, que en debacle, que es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, y son tiempos bien interesantes, porque si ves, por un lado está la tecnología, ¿verdad?, y por otro lado la apocalipsis, o la debacle, por así decirlo. Cuando nosotros hablábamos de estos gráficos no parecían como más lejanos, pero hoy día están cada vez más cerca. Y otro camino, lo que puede ser un descenso creativo y regenerativo. O sea, en ese sentido, siento que esta crisis nos va a ayudar a aprender a vivir más simple. O sea, tenemos que consumir menos, no podemos esperar seguir consumiendo y vivir a base del consumo, ¿no? Otra sociedad es posible en ese sentido. Y también creo que muchos de nosotros vamos a tener que decir, bueno, vivir bien y vivir simple, estos son mis criterios y quizás necesito algunos
cosas para vivir, pero el lujo, la gran riqueza, parece que está un poquito fuera, yo creo, de lo que es parte del ajuste que vamos a tener que ir haciendo. Entonces, para entrar ya un poquito más, ¿qué es la regeneración, verdad? Este es un gráfico que ayuda mucho a entenderla, que viene de Bill Reed, y que él la perfeccionó, pero básicamente tiene que ver con una línea horizontal y una línea vertical, ¿verdad? La horizontal habla de, a la izquierda, mayor energía requerida para hacer funcionar el sistema, y a la derecha, ¿por qué? Porque por un lado estábamos viendo que el desarrollo en base a los combustibles fósiles son uno de los grandes contaminantes de CO2, y ya esa industria no está realmente ayudando. Y bueno, estamos viendo todo lo que pasa con los vuelos de aviones, ¿verdad? Como el petróleo bajó y ahora ni siquiera lo tienen almacenado ahí. Pero cómo generamos sociedades y sistemas que requieran menos energía, que sean mucho más eficientes y que de alguna manera retornen energía al sistema. Entonces, por un lado tenemos la horizontalidad de menos energía y más energía de gasto, ¿verdad? Y en la vertical es interesante porque es una forma de pensamiento, es una forma de cosmovisión, una forma de entender el mundo, una epistemología. Y donde lo más abajo son los sistemas degenerativos, que ocupan mucha energía, ¿verdad? Y que son extractivistas, hacia un sistema más fragmentado y tecnológico, y cuando pasamos la horizontal, ya aparece lo que son el pensamiento sistémico y el pensamiento vivo, o el entendimiento de los organismos vivos. Y ese es el punto donde la regeneración empieza a trabajar y a desarrollar su mirada y propuesta, ¿verdad? Cómo entendemos a los organismos vivos en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, para hacerlo, es un resumen de este gráfico, pero cuando estamos acá abajo, la práctica convencional, lo que nos permiten las leyes en diferentes países, en el hemisferio sur tiene menos reglas, en Europa tiene más reglas, pero la regulación que está hoy día vigente en general, una de las prácticas convencionales son muy degenerativas, ¿ya? O sea, no involucran los costos ambientales en el hacer de cualquier industria, básicamente, y lo mínimo que hay que cumplir es para que no me saquen una multa. Y eso nos ha llevado, bueno, a la degradación de nuestro planeta. Esto, si pasamos a un nivel más, sostenible. Sostenible quiere decir en este gráfico cero impacto. Yo no impacto. Y quiero decir, aprovechar el paréntesis, de que la regeneración y la sustentabilidad no tienen en ningún sentido una competencia, por así decirlo, y que lo que es sostenible está muy bien y hay que seguir haciéndolo, y no es necesario saber cuál es mejor y cuál tengo que elegir y discutir por esto, sino que son una forma de entendimiento. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si consumimos 1,7 planetas y nuestra capacidad de carga del planeta ya bajó de su nivel, ¿verdad? Sostener la forma que hoy tenemos no es suficiente. Si estamos pensando en las futuras generaciones, y como dicen algunos ancestros de estos territorios, en cuáles son las 7 futuras generaciones, si realmente esas 7 futuras generaciones van a poder heredar un planeta viable. Entonces, sostener lo que está sucediendo pensamos que no es posible, pero no por eso, sino que porque todavía está en un paradigma y un pensamiento mecanicista. ¿Y cómo pasamos de ese paradigma hacia lo que vamos a poner aquí, que tiene que ver con la regeneración o lo regenerativo, donde el ser humano está siendo, es naturaleza, ¿ya? Y coevolucionamos con el sistema vivo. Por lo tanto, esta mirada de separación y fragmentada del hombre y la naturaleza, en lo regenerativo lo reconcilia y lo experimenta. ¿Ya? No pasa a ser algo conceptual, sino que realmente la utopía de la regeneración es que seamos un gran organismo vivo que esté funcionando de forma armónica para todos los que habitan este gran cuerpo, como un cuerpo saludable. Y por eso la salud es uno de los
temas de la regeneración, de cómo buscamos la salud ecosistémica y la salud de los territorios donde vivimos, ¿verdad? La salud social, la salud individual. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a hacer naturaleza? Bueno, alguien que a mí me inspira mucho es Goethe y su forma de observar el mundo y de hacer ciencia, y tiene una frase aquí que es bien interesante que dice, naturaleza, ella está completa pero nunca terminada. Como ella trabaja ahora, también puede trabajar para siempre. Yo siento en esta frase una tremenda invitación, porque por un lado nos está diciendo que está completo, o sea, que está todo ahí, ¿verdad? Pero es dinámica, se está moviendo, está viva, va hacia algo, están emergiendo nuevas cosas. Si uno ve la evolución de la Tierra, están apareciendo nuevas especies, aparecimos nosotros en algún momento, pero siempre en su momento, si uno le sacara una foto, pareciera completa, terminada, ¿no? Y por otro lado, cómo trabaja, habla aquí, cómo opera la naturaleza, cómo la naturaleza se manifiesta. Hay principios detrás de esas manifestaciones, hay principios, hay fuerzas formativas operando detrás de la naturaleza, por lo tanto podemos ir conociendo esas fuerzas formativas y de alguna manera poniéndolas al servicio del diseño regenerativo. Entonces la naturaleza, en gran medida tenemos que volver a ser naturaleza, y la naturaleza no es solamente el árbol, sino que es la totalidad en la cual estamos inmersos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Es una súper pregunta, y de alguna manera hay tantas realidades siendo en este momento que está todo pasando, ¿no? La realidad es algo que tenemos que ir conversando de alguna manera. Pero también cuáles son las oportunidades que están emergiendo en este tiempo, que estamos en este reset, en este parada del turismo casi en su 100%. Y algo muy bonito que yo creo que todos los que nos gusta la naturaleza estamos viendo es el respiro que se está haciendo, ¿no? El respiro que se está dando a la naturaleza de la contaminación. Mira estos gráficos, ¿verdad?, de China, cómo la contaminación ambiental, la temperatura va bajando, y por primera vez la naturaleza tiene una pausa, o sea, no teníamos una pausa en los últimos 100 años quizás, y esto ha traído una pausa total. Y también la naturaleza se está manifestando, yo creo, ¿no? La estamos viendo con esta imagen aquí en Chile, la de abajo a la derecha, un puma que apareció en Santiago, en la ciudad, algo inédito, ¿verdad? Los animalitos, ¿verdad?, en Europa, el Himalaya, en la India, que están con el lockdown, imagínate, en la India, todos, bueno, no sé si todos, pero muchos, ¿verdad?, con la cuarentena, y la naturaleza aparece también. Nos paramos en nuestro mundo humano y la naturaleza está ahí. La naturaleza está ahí para sorprendernos, para llamarnos la atención, para decirnos, aquí estamos. Nosotros pensábamos casi que vivíamos solos, solo nosotros, y la verdad es que está lleno de animales, de insectos, de montañas, de lugares, de tanta riqueza que existe en este mundo. Entonces este es un llamado muy potente en ese sentido, porque la naturaleza se está manifestando y tiene algo que decir. Yo creo que en la conciencia de mucha gente nos estamos dando cuenta que no podemos seguir con la relación que tenemos con la naturaleza. Y algo que en la naturaleza sucede, ¿verdad?, es los procesos de crecimiento y de decaimiento, así como lo podemos ver y lo trabajamos, ¿verdad?, en las plantas anuales, en los procesos humanos, ¿verdad?, en nuestro propio cuerpo humano, que tenemos un crecimiento y un decaimiento. Entonces, quise desde esta perspectiva ver qué es lo que está en decaimiento ahora y qué es lo que está creciendo también, porque si tú ves una planta anual, llega un proceso de crecimiento, ¿verdad?, con la curva hacia arriba, llega a su madurez, genera la flor y empieza a decaer, pero la flor genera una semilla, por lo tanto viene un nuevo crecimiento. Entonces, después de todo decaimiento viene un crecimiento. Después de una contracción,
viene una expansión. Esa es la respiración del organismo vivo, ¿verdad? Que siempre está en un inhalar, en un exhalar. Y por eso decía anteriormente que le estamos dando un respiro a la naturaleza. Y lo interesante es que en ese respiro que le dimos, estamos viendo su capacidad inerte en regenerarse. O sea, a la naturaleza no le hacemos nada y se regenera. Eso es bien interesante porque al principio hablaba de que creemos que somos lo que hacemos. Pero en esta vez, el no hacer está haciendo mucho. Es una paradoja. Y tenemos que aprender de cómo podemos dejar que la naturaleza sea también. Así en los bosques, en los mares, pero también que sea en nosotros. Pero vamos a volver a esta idea del crecimiento y del decaimiento. ¿Y qué es lo que está decayendo en turismo? ¿Verdad? Vamos a estar entrando al turismo. Es que hoy los destinos masivos se están viendo como algo muy difícil de que sigan de la misma forma que están operando, por lo menos de aquí a 1,5 años, 2 años, ¿verdad? Eh, el turismo masivo de gran masa, ya teníamos problemas, ¿verdad? El overtourism eh, va a ir bajando, va a ir decayendo, esto es lo que creemos, por también toda la dificultad que van a haber en los aeropuertos y trabas, y el pasaporte sanitario y la vacuna. Por lo tanto, esto va a ser mucho menos movimiento internacional por un buen rato. Esto es lo que está en decaimiento. Por lo tanto, cuando sabemos que algo está en decaimiento, algún crecimiento, es ver cómo soltamos lo que está en decaimiento y no nos aferramos, ¿verdad? Así como cual árbol bota algunas hojas y el árbol no sufre porque se le caen las hojas, sino que pasa a ser un nutriente realmente para el mismo o para su entorno. Y como no nos apegamos a las cosas que están en decadencia o decayendo, y tomamos el crecimiento también de lo que viene y con esa fuerza, ¿no? La fuerza que viene surgiendo o que va a surgir también, porque todavía yo creo que estamos todavía en una contracción, no estamos saliendo todavía de esto, pero estamos soñando, visualizando un poco lo que viene. Bueno, lo mismo, los viajes internacionales, y también algo interesante que va a bajar son los viajes de trabajo, ¿verdad? Todo el turismo de trabajo. Claramente la generación que viajaba mucho por turismo se dio cuenta de que no era necesario viajar, y que a través de las reuniones por Zoom y todo, se puede ir avanzando en el trabajo, y el gasto y la huella ecológica que está aquí, la alta huella de carbono, desde los viajes también va a bajar. Por lo tanto, eso tenemos que va a ir cambiando eso, ¿no? Los baby boomers también ahora están muy asustados porque son parte de los que son contagiables y de riesgo, por lo tanto también van a tomar medidas muy altas para viajar, que eran los que dejaban el dinero, ¿verdad?, de los viajes extranjeros. Y también el Airbnb y todos estos servicios que no tienen una garantía de salubridad, de servicio, de limpieza, también van a ir decayendo, yo creo. Y por otro lado, ¿qué es lo que está creciendo? Una idea de salud, ¿verdad? Una salud integral. Yo creo que este shock nos está dejando a todos con traumas sociales, de trabajo, de ansiedad, de un montón de cosas, y por lo tanto la salud de una manera integral, quiero decir, va a ir en crecimiento. El bienestar, el wellness, todo el cuidado de las personas, ¿verdad? Todo el tema de seguridad y salubridad, o sea, todo eso lo han hablado, yo creo, mucho, los protocolos que vamos a tener que ocupar, y cómo va a ser, y esto es algo que yo valoro, que creo, va a haber una hiperpersonalización del servicio. O sea, las personas van a querer un servicio mucho más comprometidos con ellas, ¿verdad? Que les dé mucha seguridad, eh, que estemos muy atentos de cómo ellos experimenten el viaje que les vamos a ir ofreciendo, porque esto va a ir de a poco y gradualmente avanzando. Va a haber una relocalización de los viajes y de los servicios, ¿verdad? O sea, la naturaleza, perdón, los viajes van a ser desde más cerca hacia más lejos, de a poco, voy a ir probando, voy a ir aquí. eh, por lo tanto, todo también lo que va a ir creciendo son los pequeños lots y los pequeños destinos. No grandes conglomerados que den una idea de intimidad y de privacidad, de contacto con la naturaleza, que es algo que se va a necesitar mucho, y también tenemos que ir pensando en los millennials, que son los viajeros del futuro, y el comportamiento de ellos, ¿verdad? Y uno de los comportamientos de ellos seguramente va a ser más sustentable, van a optar por opciones más sustentables y regenerativas,
y con ellos, con los millennials, la digitalización y las plataformas también, o sea, todas las recomendaciones de viaje y todo. Los millennials son nuestros clientes, por así decirlo, el viajero del futuro, así que tenemos que estar muy atentos con ellos y de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el potencial que tiene el turismo regenerativo y cuál es la invitación de alguna manera? Y por ahora estamos pensando en una relocalización radical, ¿verdad? Que este movimiento, esta contracción que estaba hablando anteriormente, nos está relocalizando, cada uno en su casa, comprando de lo más cerca posible. La naturaleza pasó a ser, los que tienen un jardín, un patio, ¿verdad? Ir ese espacio de la naturaleza pasó a ser algo importante. Entonces, ¿qué es lo que esta relocalización radical que ponía ahí? De alguna manera, ¿cuál es la relocalización del hombre a sí mismo, verdad? Y es volver a conectar con uno mismo, cambiar la percepción en lugar del observador. Y algo que va a ser importante y que va a mover los viajes es encontrar un propósito profundo en la vida, un sentido de vida, ¿ya? Esto te está llevando a organizaciones, a empresas, o sea, lo que no tiene un sentido y propósito no va a seguir existiendo tampoco. Entonces el ser humano está buscando de vuelta el retorno a casa, por así decirlo, del sentido y el propósito de su propia vida. Por otro lado, cambiar hacia procesos de colaboración y empatía con los otros, ¿verdad? Y a través de esto generar el sentido de pertenencia. La regeneración busca la pertenencia social y territorial, o sea, y porque eso va a ayudar a que los territorios y las culturas puedan desarrollarse en una forma colaborativa. Ya la colaboración es el futuro, la competencia ya no nos va a servir desde el antiguo paradigma, ahora viene la colaboración, la empatía en el trabajo y la valoración de las personas, ¿verdad? No somos engranajes, somos personas. Y esto va a ir generando un sentido de pertenencia. En la naturaleza, crear una relación saludable y de coevolución, ¿ya? Y como hablábamos anteriormente, la naturaleza cuando la dejamos tranquila y la dejamos respirar, ella se regenera sola y ella tiene la capacidad de sostener los sistemas, perdón, que sostienen la vida, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos ir en esa línea apoyando que las actividades y el turismo pueda regenerar la naturaleza, los bosques, las aguas, el aire, la tierra, temas muy importantes para el futuro. Y eso va a ser valorado y eso va a ser parte de la nueva economía, no tengo ninguna duda. Y para eso lo que tenemos que trabajar es en innovación, ¿verdad? Pero una innovación hacia la regeneración, no innovar por innovar. Creo que es uno de los grandes dilemas de este tiempo tan tecnológico, que hay mucha innovación sin sentido de alguna manera. Y siento que no nos podemos dar el lujo a estas alturas de, como el Titanic cuando se iba hundiendo, tenemos que innovar hacia la regeneración. Ese yo creo que es el gran llamado, ese es el llamado de lo que tenemos que hacer. Y esta innovación también conlleva algo que trabajamos con las personas, en los talleres, es la ética y la estética, ¿verdad? La ética que sucede en un campo invisible del ser humano, de sus valores, pero que se refleja en su ética, perdón, en su estética. La estética es como el mundo visible, el mundo de afuera. O sea, como mi mundo interior también impacta el mundo exterior. Cuando uno camina en la playa, en algún bosque, y ve basura, un montón de basura, uno dice, ¡ay, qué feo! Dice. Y lo que ve de feo son valores también, un comportamiento que hay detrás de alguien en relación con su basura y con la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos creando belleza? Esto se trata mucho de eso, yo creo. ¿Cómo creamos belleza? O sea, que la creatividad sea hacia la belleza, que la creatividad y la innovación de las experiencias de turismo regenerativo y de las empresas puedan hacer aflorar la belleza de los territorios, de la cultura y de las personas. Esto va a ser un tema importante. Por otro lado, esta relocalización que estamos hablando es cómo pasamos de ser una sociedad a ser comunidad, ya de una sociedad competitiva a una comunidad colaborativa. Y aquí tenemos, por ejemplo, este dibujo con los vínculos externos muy dominantes, que podríamos llamarle lo que está sucediendo con la globalización, ¿verdad? Donde casi que estábamos conectados muy afuera, y con este lockdown nos damos cuenta de que la soberanía de los territorios y de los propios países se ve en jaque, y por lo tanto tenemos que
volver a relocalizar los servicios esenciales, y no me quiero quedar pegado aquí, pero es impresionante ver políticas que quizás nunca íbamos a ver en Alemania, de nacionalización, la importancia que ha tomado la salud pública como un bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas esenciales que una sociedad no puede estar liberada al mercado y que tiene que estar parte de la responsabilidad de la propia sociedad de mantenerlo para todos? Estos son temazos que vienen. ¿Y cuál es la importancia de relocalizarnos, verdad? O sea, cómo generar un sistema resiliente de nuestras comunidades en temas de alimentación, de servicios, de naturaleza, el agua que tomamos, etcétera. Volver a cohesionar nos en comunidad. ¿Cuál es la común unidad? ¿Qué es lo que nos une? ¿Y qué es lo común que tenemos para cuidar y resguardar? Y pongo una imagen de este organismo vivo, maravilloso de las abejas, ¿verdad? Una colmena. Para los que les gustan las abejas, que nos enseñan mucho, de cómo ellas son un organismo vivo, ¿verdad? Y que no es la abeja en su ego, en su individualidad, sino que es la abeja en la colmena, y cómo ellos crean una colmena, y cómo la colmena es un animal, por así decirlo, ¿ya? La abeja por sí sola no existe, sino que existen en la colmena, y la colmena cumplen muchas funciones, y nadie sabe realmente cómo cada abeja hace lo que hace, y cómo saben qué hacer. Pero de alguna manera pareciera haber una imagen de colmena, una visión de colmena en las cuales todo es su común unidad. Y de alguna manera yo siento que así tienen que ser los territorios, ¿verdad? Habitados, vamos a poner esta aquí a la derecha como la colmena que armamos, y que el turismo es una fuerza conectora, porque el turismo por base es conector, es mover el territorio, operarlo, muchos servicios al mismo tiempo. Entonces tenemos que tener esta imagen de organismo vivo, social, que habita en una naturaleza y que por lo tanto trabaja junta y es una comunidad con ella. Entonces hemos venido hablando de estas tres relaciones, y voy a hacer una bajada hacia las experiencias, posibles experiencias que tengan, que van a ir creciendo, o que pueden ser la oportunidad, porque lo otro que hablábamos que la gran oportunidad que está dando esto va a ser para los pequeños, ya no va a ser para los grandes resorts necesariamente, ni los grandes hoteles de trabajo, sino que para el turismo rural, el lodge pequeño de 10 a 20 personas, el rancho, ¿verdad? En la naturaleza, todo lo pequeño va a cobrar valor, como ese dicho que dice, lo pequeño es bello. La simpleza, lo pequeño, lo chico. Y de alguna manera, ¿cuáles son las tendencias, creo yo? Y eso es para conversarlo, porque decía al principio que es tan difícil en estos momentos decir esto va a pasar, por aquí va el futuro. No, creo que nadie lo sabe, pero podemos ir pensándolo, ¿no? Y dentro de estas tres relaciones del diseño de experiencia, ¿cuáles son las cosas que van a ir surgiendo? Yo creo que la salud, lo dije anteriormente, la salud y el bienestar integral va a ser algo que las personas van a buscar, porque lo que estamos viviendo en cuarentenas es que nos estamos viendo enfrentados nosotros mismos, el sentido de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones. La salud ha sido el tema, ¿verdad? La vida, el estar vivo, ¿qué es estar vivo? Por lo tanto, nos ha cuestionado nuestras simientes personales, yo creo. Por lo tanto, va a haber una necesidad de buscarse, de volver a encontrarse, pero no en esta cuarentena. Obviamente en la cuarentena estamos obligados, pero después vamos a poder tener espacios donde vamos a optar por ello, yo creo. Entonces todas las experiencias de relación con uno mismo van a ser muy valorosas, y hay que ponerle ojo a eso. También a conectar con uno mismo a través de, bueno, la alimentación sana. Yo creo que se está valorando mucho eso, el poder caminar, expandirse afuera, hacer deportes, el wellness, el bienestar, la conexión con uno mismo, ¿verdad? La posibilidad, ahora que hay más trabajo móvil, la gente quizá va a poder viajar, de aquí más adelante, ¿no? Y va a haber más movilidad quizás para pequeños viajes regionales y locales, y de alguna manera el turista, así como convencional, quizás va
a ir decayendo y va a surgir el viajero. El viajero se plantea el viaje desde una forma muy diferente, ¿no? En cambio, el turista es como impulsivo, es como la compra online de la oferta que me llegó del catálogo. El viajero es un viaje con propósito, el viajero está buscando cambiar su vida, quiere expandir sus límites, quiere conocer el mundo. El turista está en una mirada de consumismo y que se está ahí transformando. Pero también, ¿qué otros diseños de experiencias en relación? Ah, perdón. Y lo pongo a Regenerative Resorts porque creo que ellos tienen algo bien interesante que a todos les puede servir mucho, que son, ellos plantean su ética. Cómo desde esta ética yo busco desarrollarme, ¿verdad? Y tienen 4 principios que van buscando en nuestros diferentes resorts, que creo que están principalmente en el Caribe, ¿verdad? Pero el primero, o no sé si el primero, pero uno es el creado para integrarse. Cómo yo diseño la infraestructura de mi lugar para que sea armónico y que se acople, ¿verdad?, con los patrones de las montañas, de la materialidad que se ocupa, cómo se mete en el paisaje y no lo interrumpe, sino que esto es bien importante, sobre todo para temas de arquitecturas, ¿verdad? Y de senderos, etc. Y creado para integrarse, o sea, ya desde una mirada de una relación con el entorno muy potente. Por otro lado, la naturaleza primero, o sea, antes de comenzar a hacer las cosas, vemos y analizamos realmente cómo es la naturaleza, qué está sucediendo, cuáles son los procesos vitales y de vías que suceden quizás en torno a fauna y los bosques, etc. Y cuido eso. Y me adapto a dejar que la naturaleza, en este caso una tortuguita, que me imagino que viene de un huevo, ¿verdad? De las playas, que tantas playas invadidas que las tortugas ya no tienen dónde poner dónde ir a ahogar. Por otro lado, un tema yo creo que bien importante va a ser la alimentación saludable. Uno, porque decíamos que la persona van a estar buscando salud, y es la integración hacia el territorio, porque en la medida que yo tenga alimentación saludable es que voy a desarrollar y voy a integrar realmente con los productores locales, rurales, para obtener una alimentación saludable, y eso significa una agricultura orgánica, idealmente regenerativa, que restaure los suelos, porque la pérdida del suelo es uno de los grandes temas de la crisis ecológica que estamos viviendo. Entonces la alimentación tanto para el viajero, pero sobre todo, diría yo, y también para apoyar las redes locales de alimento, porque también eso nos va a dar resiliencia cuando el turismo no esté funcionando. Y cómo el turismo es una actividad que fortalece a la comunidad, fortalece la resiliencia de los territorios. Y por otro lado, experiencias íntimas, yo le podría llamar experiencias regenerativas, pero el enfoque del turismo en las experiencias, ¿verdad? Eh, donde desarrollar. Es como esta interesante Regenerative Resort, lo pueden buscar y pueden sacar algunas cosas nutritivas. Por otro lado, el diseño de experiencia, pero también en relación con los otros. ¿Qué va a pasar con nuestra relación con los otros? ¿Qué es lo que está en el anhelo del ser humano? Y yo creo que los primeros viajes van a ser, por ejemplo, cómo adecuamos a los familiares. Las familias que no se han podido encontrar, no se han podido ver, van a querer un lugar para juntarse. Quizás van a ser una familia grande, o no sé, hermanos con hijos que viajen, o como pongo ahí también, eh, eh, amigos, ¿verdad?, que se organizan, o parejas que se organizan para ir a un rancho y dicen, bueno, somos 3 amigos, queremos arrendar todo el rancho y que no haya nadie más realmente, y entonces los lugares pequeños van a funcionar muy bien para eso, porque por ejemplo la pareja de amigos han hecho cuarentena, se conocen y se organizan y dicen, ya, nosotros vamos para allá y nos vamos a ir entre nosotros, y el lugar obviamente nos va a ofrecer buenos protocolos y estándares de salud, de salubridad sobre todo, y vamos a poder reencontrarnos. Este distanciamiento físico trae per se el movimiento del encuentro social. Entonces, yo creo que los recintos mucho más familiares, de parejas, de amigos, y enfocar nuestra comunicación en esa posibilidad, que en el fondo yo tengo un lodge, tengo un rancho, pueden venir pocos, y está bien, y los vamos a atender muy bien en la experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo creo que ir aumentando, también en las temporadas que baje mucho, también cuál es el servicio que tiene un lodge, un rancho, un hotel, un operador, hacia la comunidad.
y creo que son espacios muy educativos. O sea, toda la educación, el aprendizaje creo que va a ser importante. Perdón, que está leyendo que se cortaba. Pucha, espero que no tanto. Igual lo estamos grabando y cualquier problema después lo subimos grabado, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo hacemos de toda la instalación que ya existe del turismo a escuelas para la vida? O sea, que los colegios puedan ocupar los lugares, que se puedan ir a aprender, que estos lugares estén conectados con las comunidades ancestrales, con comunidades rurales, con lugares que son de mucho, mucho aprendizaje. Y vamos conectando con la cultura y la sabiduría ancestral. Entonces, toda esta red que ya existe de alguna manera, tenemos que reorientarla, ¿verdad?, en la operación turística. Y quiero poner aquí a Totonal, unas amigas muy queridas, un saludo a la Marisol y a Sonia, que son impulsoras de esto, ¿verdad? Y como ellas ya han venido trabajando, y me acordé mucho de ellos, porque bueno, ellos están metidos en regeneración, y algo muy valioso y que ahora viene con mucha fuerza, es la hiperpersonalización. Y eso para los operadores va a ser clave. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que es el codiseño del viaje. O sea, yo como operador tengo mis principios, ¿verdad? Regenerativos, tengo mi ética de que lo que quiero hacer, desde ahí me ofrezco al mundo y va a venir el que quiera viajar y decir, oye, quiero esto. Y casi que tú eres como un facilitador de lo que está viviendo en la otra persona. Y estas son habilidades que tenemos que desarrollar. Encontrarle el viaje a la persona. La persona tiene una imagen, pero quizás no sabe decirla bien, y tú en la conversación tienes que ir viendo cómo diseñarle una experiencia muy personalizada. Y creo que los viajes de 2, 4 personas van a aumentar posiblemente, y cómo también el operador se integra muchas veces con comunidades ancestrales o rurales, donde les va a tienen que apoyarse, ¿verdad?, para estos nuevos protocolos que van a ser una lata, pero una lata dicen como fome, pero van a tener que suceder. O sea, tenemos que darle seguridad y confianza a las personas, pero también no quedarnos en eso, ¿no? Sino que la personalización del viaje, el encuentro con las culturas, con la sabiduría ancestral, porque también ahí hay un tema para la sabiduría ancestral, el que nos va a ayudar a tener un cambio de percepción también, porque lo que yo veo una gran oportunidad de lo que está sucediendo para cambiar nuestra forma que veníamos. Y por último, diseños de experiencia con la naturaleza. Creo que todos los que han estado encerrados tenemos sed de esa agua, que es la naturaleza, ¿verdad? Y que tenemos un déficit, o sea, nuestro cuerpo lo necesita, nuestro cuerpo realmente necesita el sol, nuestro cuerpo necesita los bosques, necesita del agua, y esto es oro. Y por eso creo que Latinoamérica tiene un súper potencial en torno a esto. Entonces, ¿qué va a ser importante? Ojalá destinos limpios, ¿verdad? Una naturaleza limpia, cuidada, respetada por sus habitantes locales, destinos que tengan mucha naturaleza, lugares prístinos, o sea, que podamos ver a la naturaleza en su expresión prístina, natural, salvaje, y a la vez eso salvaje nos da una intimidad, grupos pequeños en la naturaleza, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver seguramente restricciones en las capacidades de carga o de acceso a los parques nacionales y a muchos lugares, pero también van a ir aumentando las experiencias de sanación y de bienestar en la naturaleza, yo creo. Por ejemplo, todo el tema de los baños de bosques, todo el tema de conexión con la naturaleza, y para eso va a ser súper importante eh, aprender habilidades que no teníamos, yo creo. Uno es que los guías van a ser clave, porque estamos hablando de esta hiperpersonalización, entonces los guías van a ser claves dentro de los alojamientos o lugares de naturaleza, y para los operadores que nos ayuden a ser guías facilitadores de conexión con la naturaleza, o guías facilitadores para la conexión con comunidades rurales y ancestrales, y sobre todo conectores, ¿verdad? De estas tres relaciones de la regeneración, que los guías nos ayuden en este viaje regenerativo. Y obviamente que creo que va a ir en alto también las acciones regenerativas con la naturaleza, o sea, replantar árboles,
donar eventualmente, aunque igual el precio va a estar muy sensible ahora, pero hacer apoyos concretos a la regeneración que nos van a dar sentido, ¿verdad? Como hoy, yo tengo un hacer con la naturaleza en la cual estoy dando más de lo que estoy sacando, que va a ser algo importante. Entonces, aquí me acordé de tres relaciones que trabaja muy bien y que es un lodge de don Enrique en Argentina, que tiene, si ven abajo, tiene naturaleza, culturas y conecta con tu interior. Tiene estas tres diseños, perdón, las tres relaciones las tiene puestas aquí en experiencia. Y cómo ellos viven en la naturaleza, o sea, el lodge queda al lado de una reserva maravillosa, Yabotí, y cómo ellos han ido transformando en un lote regenerativo. Yo creo que es súper potente. Búsquenlo, véanlo, está muy bueno. Ahí se pueden sacar también nuevas inspiraciones porque va a ser importante cómo comunicamos de alguna manera esta nueva oferta, ¿verdad?, regenerativa que vamos a ir trabajando. Entonces, ya para ir cerrando, porque siempre me alargo un poco, parece, yo creo que hay tres niveles de transformación que vamos a vivir ahora en el pronto, tres oportunidades de transformación de las organizaciones. En el nivel de la identidad de la organización, que tiene que ver con su pensar, ¿verdad? La gran posibilidad es repensarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito evolutivo de mi organización, de mi empresa? ¿Cuál es el sentido que tiene realmente hacer lo que hago? ¿Ya? Replantearnos el propósito, podemos revisionar nuestra organización. Es un buen momento para eso, un súper buen momento. Por otro lado, las relaciones, decía anteriormente, o sea, vamos a tener que construir alianzas y colaboración. No podemos seguir en relaciones competitivas, sino que realmente unirnos como nuestro ámbito del turismo y con agricultores y con personas que trabajen en energía, etcétera, diferentes cosas. Colaboración, todo el tema de relación muy fuerte a colaboración y una buena comunicación de lo nuevo que vamos a ir saliendo, y el diseño de experiencia. El diseño de experiencia va a ser base en la nueva oferta que tenemos que lanzar al mundo, y espero que sean experiencias regenerativas y que de alguna manera podamos darle más de vuelta a la naturaleza de lo que tomamos, ¿verdad? Y por otro lado, muy simple, pero en nuestro hacer concreto, vamos a tener que trabajar ahora un buen momento para trabajar en estos nuevos protocolos, en esta personalización del servicio, ¿verdad? En esta calidad saludable, ¿sí? Que nos van a ir exigiendo. Hay muchos protocolos que se nos van a ir dando, nos van a dar los diferentes gobiernos, pero también los protocolos de la personalización y la atención personalizada de la experiencia. Así que estos son como los tres niveles que van a haber transformaciones y las oportunidades. Y por último, decir que el turismo regenerativo idealmente opera en los destinos turísticos. ¿Y qué buscamos con esto? ¿Cuál es el propósito de alguna manera? Uno es buscar el turismo como una herramienta para la resiliencia local. O sea, que la actividad turística fortalezca a las comunidades, fortalezca y regenere los territorios donde vive su naturaleza para que haya resiliencia. ¿Cuál es uno de los factores importantes de resiliencia? Va a ser la soberanía alimentaria, ¿ya? Por eso el turismo activo o no activo tiene que estar muy vinculado con la agricultura. Son socios y hermanos. La agricultura es un factor importante. No solamente, o sea, no, es importante por el uso del suelo, y también tenemos que acercarnos a los agricultores y poder hacer buenas alianzas y quizás buscar programas que ayuden a la implementación de agricultura más orgánica, regenerativa, ¿verdad? Y por otro lado, la cultura que vive en el alimento. En los pueblos de América del Sur que conozco más, el alimento y la cultura son uno, ¿verdad? El maíz y el hombre es uno. Y eso es una riqueza que está detrás de la alimentación y que es muy importante. Por otro lado, la conservación y regeneración de la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuántos lugares están quedándose secos porque están deforestados, por ejemplo? Entonces lo que se llama ahora plantar agua, capturar carbono, plantar agua, regenerar los suelos agrícolas hacia suelos vivos y productivos, ¿verdad? Eso va a ser importante. Otro, mejora para los destinos, la regeneración de las vías de forma rural. O sea, yo creo que ahora toda la gente rural
está en mucho mejores condiciones que la gente en los departamentos de las grandes ciudades. Entonces tenemos que fortalecer a la vida rural, porque también son los que sostienen las vías urbanas, por así decirlo, quizás no nos damos cuenta. Lo otro es la independencia o la eficiencia energética hacia energías renovables, que los destinos puedan ir apuntándose ya, y aquí hay un tema quizás de movilización eléctrica importante que tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero quizás bicis eléctricas, transporte público eléctrico, ir saliendo un poco de la cultura de la energía fósil. Por otro lado, el turismo debería involucrarse y colaborar y ser parte, ¿verdad?, de la economía y de la política local. La política, lamentable, para bien o para mal, es indispensable en los territorios y en la gobernanza, sobre todo. La gobernanza local, o sea, realmente, ¿qué queremos como territorio, como localidad? Y esto yo lo llamaría una democracia muy participativa y muy localizada en nuestros lugares, para que podamos construir la soberanía alimentaria, para poder proteger nuestros bosques, el agua, la cultura, desde nuestro propio gobierno relocalizado. Y también honrar y valorar, obviamente, lo ancestral, porque hay mucho que aprender aquí, ser humildes, el hombre occidental ser humilde para poder aprender de lo ancestral de América y de otros lugares. Eso creo que es tan importante. Así que el turismo regenerativo puede ayudar a los destinos y a los territorios a ser más resilientes, más saludables, más creativos y mejores lugares para vivir, que es lo que de alguna manera lo que más nos incumbe, parece. Así que bueno, yo me quedé diciendo, bueno, qué patudez más grande estar dando soluciones en este tiempo de crisis e incertidumbre, pero entonces me propuse en dejarle algunas preguntas que yo me las hago a mí y que creo que son el momento para hacerlo, porque estamos en un momento muy, muy especial, histórico. Como dije al principio, el 100% de los destinos turísticos están cerrados. Y quizás más de la mitad de la población humana está confinada con cuarentena, y el mundo paró por un momento. Y cuando uno para, es un buen momento para preguntarse, bueno, ¿de dónde vengo? Ya que estoy aquí porque llegué de alguna manera, ¿qué hago con el tiempo de vida que tengo? ¿Y qué les voy a dejar a las futuras generaciones? Así que una de las preguntas importantes podría ser, bueno, ¿cuál es mi propósito, verdad? ¿Cuál es el propósito, mi propósito de estar vivo? ¿Para qué estoy yo? Y también con eso es preguntarse, ¿cuáles son mis dones, mis talentos, y cómo puedo servirle yo a la vida? ¿De qué sirvo yo a la vida? Eso es una buena pregunta, porque también nos va a ayudar a transformar nuestras organizaciones y emprendimientos a emprendimientos con propósitos, ¿ya? Eso es algo que yo creo que viene. Los emprendimientos con propósitos van a tener una mejor cabida en el mundo que estamos creando. Otro que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué es lo que tengo que dejar atrás? ¿Qué es lo que ya venía haciendo, que ya no sirve y que no tengo necesidad de apegarme, y tengo que verlo y soltarlo? Ya tengo que dejar atrás, como decía al principio de esta conversación, estamos en una crisis, todo lo que existía desapareció, estamos en el torbellino, en un remolino sin dirección, entonces solo queda el puro presente, es lo único que tenemos realmente. Entonces, si tenemos que soltar, ¿qué es lo esencial que quiero conservar, verdad? Tengo que soltar un montón de cosas, pero también hay cosas que yo quiero conservar, que quizás es más importante que lo que suelto, pero las dos son importantes. Entonces, ¿qué quiero conservar de esencial en cuanto a mí, como ser humano, verdad? ¿Qué quiero conservar de esencial en torno a mi empresa o a mi organización? ¿Y qué quiero conservar en torno a mi territorio, a la naturaleza donde vivo, al lugar donde estoy? ¿Qué es lo que quiero conservar? Y que eso lo anotemos, porque eso es importante, porque hacia eso nos tenemos que orientar nuestra práctica, nuestro trabajo. Y por lo tanto, dos más es qué habilidades necesitamos aprender para este tiempo, ¿verdad?, de cambio, en cuanto a aprendizajes blandos, ¿verdad?, de facilitación, de
conversación, de escuchar, de hacer organización, etcétera, cada uno le aprieta el zapato en su lugar. Pero ¿cuáles son las habilidades que puedo aprender? ¿Qué está ahí, verdad? Para ser aprendido por mí. Y de alguna manera preguntarnos cuál es la gran oportunidad que estamos viviendo en este momento. Así que estas son algunas de las preguntas que están viviendo en mí y que yo creo que como todos los que trabajamos en turismo, este ha sido el remesón más grande. Y mira, es bien contradictorio lo que sucede, porque por un lado es un momento muy triste, ¿verdad? Por lo que está pasando la salud planetaria, y por otro lado, los que trabajamos en sustentabilidad en regeneración, nunca pensamos que íbamos a ver que el mundo parara por un tiempo y paró. Y este es el momento que estamos viviendo realmente históricos y por lo tanto quiero dejar una última imagen, que antes hablamos del ego y del eco, ¿verdad? Y de alguna manera hay una tercera partecita que es Seba, que Seba significa dar más de lo que tomamos. Y esta es una actitud, dice, es una actitud necesaria para crear una cultura regenerativa, donde podamos nutrir y cuidar la naturaleza en que vivimos. Entonces, el SEBA lo que plantea es realmente cuál es el servicio que tenemos hacia la vida, hacia algo más allá de nosotros, hacia lo mayor. Y cómo nos ponemos en una posición mucho más humilde que la del ego, y nos ponemos al servicio, nos ponemos conscientemente al servicio de un bien mayor. Yo creo que de eso un poco se trata la regeneración. Así que, bueno, no sé si me alargué, creo que sí un poco. Dejarle a todos muy invitados a conocer la iniciativa global de turismo regenerativo. Estamos articulándonos con diferentes compañeras y compañeros de Latinoamérica. Estamos queriendo soñar, ¿verdad?, una iniciativa global de transformación a través del turismo, que sea con mucha innovación, con mucho diseño de experiencia, con muchas comunidades rurales ancestrales, con todo lo que estuvimos hablando, así que muy bienvenidos a ser partes de todo esto. Ahí está la página, mi correo si alguien quiere escribir. Y quería cambiar esto. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Entonces, ya para ir cerrando, no sé si hay algunas preguntas que aparezcan ahí para poder contestarlas, o si estamos bien con el tiempo ya nos podemos ir despidiendo. Voy a preguntarle aquí si hay algunas preguntas. Voy a mirar aquí el Facebook. Mira, ahí está Yareni. Han llegado varios amigos ahí y amigas de México, así que muy bueno eso. Y no veo preguntas, así que bueno, sobre todo agradecer a Raúl por la invitación a conversar, porque también nos hace repensar cómo comunicarnos con los otros compañeros, ¿verdad? Y poder compartir la visión de turismo regenerativo. Está en coconstrucción, es algo vivo, es algo que tenemos que ir haciendo, que suceda en la articulación. Y nada, como les contaba, estamos articulando, principalmente en Latinoamérica, esta iniciativa para ir fortaleciendo a través del aprendizaje, a través de implementación de mentorías, la posibilidad de hacer que ocurra la regeneración. Yo creo que esto es muy potente, creo que es el momento que estábamos esperando, es el momento donde el mundo se está preguntando realmente qué es lo que está pasando y cómo vamos a poder crear positivamente el futuro que queremos y no ser arrastrados por la inercia. Y que quizás el mayor susto que tengo realmente es volver a repetir y que se vuelvan a repetir los patrones que estaban sucediendo, y que tomemos la oportunidad
de repensar y de rehacer con propósito y con sentido. Así que, bueno, invitarlos mucho a que conecten consigo mismos, con sus seres queridos, con su propio propósito, y vamos conversando. Nos queda un tiempo todavía, yo creo, para dejar que las cosas decanten un poco, ¿verdad? Como decía al principio, creo que a veces creemos que por hacer más, vamos a lograr más. Y quizá una de las grandes enseñanzas es que haciendo menos, la naturaleza se ha regenerado como nunca. Pero la naturaleza por sí sola tampoco, ¿no? Somos parte de ella, somos una expresión de ella, y quizás somos la expresión de la conciencia, aunque suene paradójico por el daño que hemos hecho, pero a la vez somos una expresión de la conciencia de la naturaleza, y algo especial está para nosotros. No creo que estemos en una ocurrencia que venimos a ocurrir y de repente perdió el sentido y se acabó. Yo creo que hay un sentido más profundo en la vida, hay un sentido más profundo en cómo vivir en este mundo. Así que pensando mucho, mucho en verdad en este tiempo, en las futuras generaciones, eh, ¿cuál va a ser nuestra herencia? ¿Qué van a recordar de nosotros? ¿Fuimos los que intentamos y que hicimos que la regeneración ocurra? ¿O estuvimos dormidos y ellos tienen que vivir con la consecuencia de nuestro dormir? Así que eso, despedirme. Aquí algunos me preguntan cómo me pueden contactar. Pueden mandar un correo a martin@turismoregenerativo.org. También pueden buscar el Instagram o el Facebook, que es Turismo Regenerativo. Bienvenidos. Siempre estamos poniendo un poco de contenidos, pensamientos, ideas. Y nada, espero que haya sido útil, que les haya gustado, y que nos encontraremos en algún momento de nuevo. Así que un saludo aquí desde Chile, desde Pucón, desde el sur, de la ladera del volcán Rucapillán. Y aquí me preguntan si tenemos pensado en hacer algunos cursos de formación en México. Teníamos pensado eso, sí, pero vamos a ver cómo son las cosas. Creo que estamos en un momento muy prematuro, pero tenemos toda la intención de, sí, cuando se pueda, compartir, porque creemos que el aprendizaje es experiencial, y el aprendizaje entre humanos, en la experiencia humana, en el compartir, para nosotros es muy importante, porque hay cosas que suceden en ese campo social, en ese campo del compartir, que no suceden en las plataformas digitales. Así que vamos a hacer los esfuerzos para eso, y espero vernos, y espero que cada uno también pueda ir pensando en su propósito y su regeneración. O sea, ¿qué puedo hacer yo para regenerarme a mí mismo, para regenerar mis relaciones con los otros, y para regenerar la naturaleza? Les dejo esa tarea y les mando muchos, muchos cariños. Un saludo a todos y nos vemos. Chao, chao.